Muy buenos días, tardes, noches. Estás en el canal de Asato País. Primer capítulo sobre conceptos básicos del tango. Hoy, diferencia entre tango, vals y milonga. Sencillo y resumido, para que no te vayas al video de gatitos antes de llegar al final. El tango, el vals y la milonga son tres tipos de ritmos diferentes. La característica fundamental para distinguir a un ritmo de otro es el compás. Tango. La palabra tango tiene una doble acepción. Por un lado, el tango se refiere al nombre general que engloba toda esta cultura. La empleamos para decir, por ejemplo, bailarín de tango, Músico de tango, amo el tango, etc. Por otro lado, un tango alude a cierta pieza musical con determinadas características específicas. El tango está en compás de 4/4. Esto quiere decir que cada 4 pulsos se produce una acentuación natural. En futuros videos desarrollaremos en profundidad los conceptos técnicos. Pero para tener una idea, podemos destacar que su principal modelo de acompañamiento es el marcato en 4 y la síncopa. Dependiendo del estilo, el pulso puede variar drásticamente, aumentando el dramatismo y la expresión. Y si hablamos de repertorio clásico, casi todos los tangos terminan con el famoso chan chan. ¿Qué es chan chan? Cham cham. Vals. El vals, a diferencia del tango, no es un ritmo propio de estas regiones. Es un ritmo universal que los músicos de tango adoptaron, dotándolo de un sonido propio rioplatense. Una manera sencilla de entender esto es imaginar al vals como un idioma. En muchos países, por ejemplo, se habla español, pero el acento, palabras y expresiones de cada región nos permiten distinguir a un peruano Va a resultar todo papayita. de un venezolano. Épale, mi pana, ¿cómo estás? Con el vals sucede lo mismo. Tenemos vals venezolano y vals peruano. Al vals en el tango se lo suele llamar vals criollo o, más tiernamente, Valsecito criollo. como todo vals del mundo, está en un compás de 3/4, con lírica de carácter romántico. Romance de barrio, tu amor y mi amor. Y ha cultivado la tradición del canto A dos voces. Fue como un loco volar de palena con giros y vueltas en torno al panal. Su ritmo suele ser muy estable y ligero. Es un vals. Pero Cortina es un vals. Son características sus frases de corcheas infinitas. Y casi siempre terminan así. O así. Milonga. La milonga, además de ser un ritmo musical, también se refiere al lugar donde se va a bailar tango. Cuando hablamos, por ejemplo, de un bailarín milonguero, no es que el adjetivo venga de bailar el ritmo de milonga, sino de bailar en la milonga. Tenemos por un lado la milonga campera Y la milonga ciudadana. Aquí solo nos detendremos en la milonga ciudadana, pero si les interesa el mundo rural, no dejen de visitar nuestro video dedicado a los payadores. ¿Acá? No, acá. La milonga está en compás de 2/4, sobre un pulso totalmente estable. Son de carácter festivo y lúdico. Siga el baile, siga el baile. Es muy habitual el uso de semicorcheas como parte de sus temas. Y son muchas las que terminan así. De esta forma ya podemos diferenciar a estos 3 ritmos que integran el repertorio tanguístico. Vale destacar que si bien el tango, el vals y la milonga componen el ABC de los ritmos de nuestra música, la densidad de tangos frente a milongas y valses es abismal. Tomemos como ejemplo a la orquesta de Aníbal Troilo, donde el 85% de su discografía está compuesta por tangos, el 10% por milongas y el 5% por valses. Y se abre la encuesta de la comunidad Asato País. ¿Qué ritmo te gusta más? Déjanos acá abajo en los comentarios si es el tango ¿El vals? o la milonga. Si te resultó de interés el contenido, en la descripción encontrarás opciones para apoyar con una donación al canal de Asato País. De esta forma nos ayudás a que podamos seguir creando más y mejores contenidos. Gracias a Diego Bittencourt, Eduardo Zavala, Armin Watle, Graciela Lastra, Adrián Enríquez, Marcelo Lodigiani, Hideto Nishimura, Héctor del Curto, Conrado Ricci, Camilo Nelly, Sol Orozco, Iván Barcín y Peter Neist por sus aportes. Realmente lo valoramos muchísimo. No se olviden de suscribir y compartir. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Chau!
Los dos juntos. De vuelta.